que tenga ese tiempo de comunión, de adoración especial delante del Altísimo, porque ahí es donde somos transformados. Ahí es donde el Señor obra con poder. Ahí pasan cosas que vos y yo no entendemos ni comprendemos, pero el que el Señor se vale de esa disposición de corazón para seguir transformando esas áreas que conjuntamente con la palabra nos traen luz, claridad, y por supuesto depende de nosotros. Ahí está el punto. Depende de vos, depende de mí, que realmente su vida prospere en nosotros. Parecería medio contradictorio, ¿no? El Todopoderoso sujetándose a vasos de barro, como dice su palabra, este tesoro en vasos de barro todavía espera pacientemente. Díganme si el Señor, el dueño de los cielos y de la tierra y de todo el universo, no es grandemente paciente cuando sigue aguardando qué es lo que decido, y que si no le doy lugar, Él espera pacientemente cuando tiene el poder de hacer lo que Él quiera. ¿No es majestuoso nuestro Dios? ¿No se sigue sujetando a nosotros, esperando que le demos el lugar, porque Él no nos obliga y violenta a nada? Tiene que salir de un corazón dispuesto. Entonces, cuando uno ve ese señorío, ese esplendor de nuestro Señor, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no decirle, Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, llenarlo todo, porque estoy dispuesto a oír tu voz y a obedecerla para que realmente tu reino prospere en mí? Entonces creo que esta palabra tiene mucho que ver justamente con la posibilidad de entender que hay algo que todos tenemos que tener claro para siempre, que hay territorios que debemos conquistar. Yo esta palabra la prediqué varias veces. Cada vez que me meto en ella encuentro diferentes riquezas, encuentro un potencial enorme para poder seguir puliendo y adquiriendo la sabiduría necesaria, el conocimiento por causa del Espíritu Santo, para poder saber dónde estoy parado, para saber dónde voy, para que el pueblo del Señor, y aprovechando este tiempo que estamos viviendo de aniversario, la importancia que tiene de la conquista y posesión. La Biblia es un libro de guerras. La Biblia está llena de eventos, de alguna manera sangrientos, que no hacen menguar el amor. Justamente por el amor del Señor se suceden estas cosas, porque tenemos que entender que Él viene a recobrar algo que se perdió. Y esto sucedió en el Génesis, cuando Adán justamente cae en esa situación de pecado que lo saca del lugar correcto, y que todos nos hubiese pertenecido estar en ese lugar, en ese precioso y poderoso jardín del Edén, donde todo estaba resuelto y donde la presencia de Dios lo era todo. Entonces Él viene a recobrar todo eso que se perdió, y acá estamos en el trayecto de la conquista, de las guerras, de si el Señor gobierna o el enemigo gobierna. Por eso, ahora cuando nos metamos en el texto, que posiblemente hayas escuchado de muchas formas, inclusive a través mío, a través de los años, lo he predicado en varios años, el anhelo es que todos, por la madurez que tenemos, comprendamos mucho más. En algunas partes quizás el que nos escucha
y no está tan maduro, algunas cosas la va a entender con el tiempo. Y para otros va a ser más luz para poder saber interpretar el lugar donde se encuentra y a qué tiene que enfrentar y qué tiene que vencer y qué tiene que poseer, que nos quitaron. Entonces, este es un tema que yo lo titulé Vencer la crisis y conquistar tu territorio. Vencer, ¿qué cosa? La crisis y conquistar tu territorio. El título, si te lo pones a observar y a pensarlo, tiene que ver con que si no venzo la crisis, no hay posición de territorio. Ahora, a medida que hablemos, vamos a entender qué son esos territorios, qué lo conforman. Y por supuesto, también podríamos agregarles vencer la crisis y conquistar esta década. ¿Te parece también? Una década diferente. Una década que comenzó con una gran crisis, con una gran tormenta, que está intentando, que es muy posible, no pretendamos conquistar el territorio que nos pertenece. ¿Se empiezan a dar cuenta? ¿Empiezan a entender de qué se trata esto? Entonces uno empieza a tener la certeza de que sí o sí entramos en una guerra, en un combate, y que el enemigo va a tratar por todos los medios de que no alcancemos esos objetivos de Dios, esas metas de Dios, como sucedieron bíblicamente, también lo estamos viviendo hoy en este tiempo, que realmente es para mí poderoso, es un tiempo bisagra, donde la iglesia del Señor se va a desafiar a que realmente nada ni nadie, ninguna crisis, ninguna circunstancia adversa, ya sea en lo global, a nivel mundial, y entrando a lo más pequeño, que es un individuo, una vida, como la de este hombre que vamos a ver hoy, que parece que es algo muy pequeño, pero que de eso pequeño el Todopoderoso hace algo muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir? De vos y de mí, que podemos vernos pequeños a nivel global y mundial, Dios, si agarra algo pequeño y lo toma por completo, puede hacer algo poderoso y tremendamente importante para este tiempo. Así lo hizo con nuestro Señor Jesucristo y con muchos hombres y mujeres que realmente rindieron su vida al Señor, hicieron proezas en la tierra, donde realmente bastó con un solo hombre, con una sola mujer, comprometidos para hacer algo terriblemente poderoso de parte de Dios. ¿Lo creen eso? Entonces creo que ahí es donde uno tiene que prestar atención y decir, no, no soy poca cosa, soy algo importante. Decirlo, soy algo importante. Soy alguien escogido, soy alguien que Dios apartó, soy alguien que Dios escogió aún antes de la fundación de los tiempos, y que Él, antes de que yo esté en el vientre de mi madre, ya me había conocido, ya me llenó de su vida y de su propósito. Entonces, ¿cuántos no nos vamos a gozar de entenderlo? Pero, aún así todo, hay que atravesar diferentes procesos donde ahí sí depende de nosotros. Ahí sí empezamos a comprender la significancia que tiene que alguien rinda por completo su vida o le rinda medias. ¡Ja! ¿Quién sos vos? ¿Alguien que le rinde por completo su vida o alguien que de vez en cuando le agradece al Señor sirviéndole en algún área pequeña y que realmente no sabes que las cosas no tendrían que ser así y que Dios puede hacer mucho más con tu vida si Él lo toma todo? Entonces vamos al pasaje ahí en Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35 al 40. Y después leemos algunos versículos del 5.
Dice, Jesús calma la tempestad. Y dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Palabra para mí poderosa, importante, que tiene mucho de importante y que podríamos sacar un sermón completo desde esa palabra nada más. Pasemos al otro lado. De alguna manera ya nos da la frescura de poder decir, hay gente que no pasa para otro lado. La orden es pasar, pero quizás muchos no pasen. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. No era la única. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, un momento de crisis importante donde el temor, el miedo comenzaba a suscitarse, entendiendo que si el agua seguía anegando de manera impetuosa la embarcación, era muy posible que, por supuesto, perecieran, porque se iba a hundir la barca y iba a ser difícil subsistir ahí en un medio tan hostil como una tormenta de esta magnitud. Y él estaba en la popa. ¿Quién era? El Señor. ¿En dónde? En la popa, en la cabecera, ahí, gobernando, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, ¡Maestro! ¿No tienes cuidado que perecemos? Tremendo. Tremenda la desesperación. Creo que a muchos les pasa hoy esto. Y es parte de la cosa. Ahí mientras lo vayamos a desarrollar, vamos a ir viendo que todavía puede suceder esto, que uno tenga la tendencia de despertar al maestro en vez de actuar. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Se imaginan el momento? Yo no dejo de poder meterme en esa situación. No dejo de posicionarme en ese lugar, de colocar mi corazón en un momento de entre la vida y la muerte y contar con alguien que tomó tanta autoridad que hasta pudo con sus palabras dominar, gobernar la tormenta, los vientos. ¡Wow! Impresionante. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Es como decirte, ¿por qué te estás encontrando tan mal y tan desesperado? ¿Por qué estás sintiendo esto que realmente hace que tu vida sea tan vulnerable, tan indefensa, tan cuesta arriba? ¿Por qué a medida que pasan algunas cositas en nosotros, realmente nos venimos abajo? La intención es largar todo. Entonces temieron con gran temor, el 41, y se decían el uno al otro, ¿quién es ese que aún el viento y el mar le obedecen? Parecía que no conocían con quién estaban. Pareciera que a veces no sabemos con quién estamos. Pareciera que a veces el cristiano está solo. Pareciera a veces que la salvación no es tan salvación. Pareciera que a veces el Todopoderoso no es tan poderoso. Pareciera que a veces el que es dueño y señor de toda la creación no tiene el control. Pareciera que a veces el que es dueño y señor del universo no tiene el control de mi aliento de vida. Ay, 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 ay. Empezamos a quedar con esta confesión todos desnudos, exhibidos en nuestras debilidades, en nuestras crisis, en nuestros tormentos, en nuestras situaciones que parecen superarnos en nuestro derredor, y en vez de tomar el gobierno y autoridad, la tendencia es volvernos
a la orilla. Ay, ay, ay. ¿Será que algunos se han vuelto? Vinieron al otro lado, capítulo 5 del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Imagínense la situación de un hombre que después les recomiendo que leen todo el texto, lo lean, y cómo el enemigo sale al cruce, cómo el enemigo se sorprende ante la llegada de lo que tendría que ser su Señor, el dueño. Aún y así, sin importarle, él quería sostener algo que el Señor quería tomar. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Escuchen, luego que ese enemigo tuvo tanto tiempo a este hombre cautivo, atado, censurado, sin permitirle el gobierno, cuando se encuentra con el verdadero Señor, cuando se encuentran la vida y la muerte, cuando se encuentran la sanidad y la enfermedad, cuando se encuentran el que lo gobierna todo y el que intenta usurparlo, ahí es donde quiere negociar. ¿Qué quiere hacer? Negociar. ¿Por qué motivo? De alguna manera no le importa mucho el gadareno. Lo que le importaba es que no lo echara de esa región. De acá sale el título, de acá sale el territorio. De acá quiero que entiendas que es muy posible que a él no le importe a quién está gobernando ahora. Él lo que quiere es seguir viviendo en un territorio que vamos a ir describiendo de a poco en este texto que lo vamos a desmenuzar. Por eso entiendan, ahí en Efesios 4 dice, ni le deis lugar al diablo. De alguna manera, no le des lugar, no le des terreno, no le des territorio, no le des tu matrimonio, no le des a tus hijos, no le des tu vida, no le des tu economía, no le des tus emociones, no le des tus pensamientos, porque él va a querer usurparlos y gobernar. Entonces, ahí empezamos a entender cómo justamente este pasaje está lleno de desafíos y que cómo termina este texto. Dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque vieron a alguien que era totalmente inestable, porque vieron que un montón de cerdos que sostenían sus negocios fueron echados por tierra. Temieron ante un gran choque de poderes, donde creo que hoy en día está pasando lo mismo, donde hay un gran choque de poderes y donde justamente pasan cosas milagrosas e importantes en tu vida, en la mía y en la de mucha gente que hoy en día está experimentando esta gran salvación, esta gran sanidad, esta gran liberación, y que antes servían a el enemigo, que antes estaban justamente atados, incomunicados, vivían entre las tumbas, vivían mal en su corazón, vivían mal con su en derredor y su entorno familiar, con sus vidas, con sus hijos, con sus matrimonios. Vivían mal, cometían pecado, hacían lo incorrecto, destruyeron, mataron. Empezamos a entender la importancia que tiene este pasaje justamente para que entendamos que las crisis tienen que terminar siendo para la iglesia una gran oportunidad para justamente presentar el reino del Todopoderoso que está a favor nuestro. Entonces ahí es justamente el hecho de que la iglesia del Señor hoy en día tiene que enfrentar esta crisis,
la tiene que vencer para conquistar realmente lo que le pertenece a nuestro poderoso Señor. Acá como un punto número 1 podemos ver que realmente uno puede ser dueño de un territorio y no ejercer potestad de él. Es como decir, yo tengo la escritura, pero vinieron usurpadores y no los puedo echar. Necesito aplicar las leyes, legislar para echar a esos intrusos. ¿Se entiende eso? Es como decir, yo soy dueño de mi vida, pero no la gobierno. Yo tendría que ser dueño y señor de este matrimonio para convivir y estar bien, pero me doy cuenta que no lo gobierno. Yo soy el dueño de este legado que tengo, que Dios me ha dado, de hijos, donde lamentablemente quizás no esté teniendo potestad sobre ellos. Entonces uno empieza a ver que tiene un ministerio donde tendríamos que ser realmente servidores del Señor, pero es muy posible que ese ministerio poderoso, ese talento que Dios te dio, hoy lo está usando otro, no Dios. Entonces yo te pregunto y hago que podamos observar este detalle. ¿Cuántos hijos del Señor que fueron redimidos, o sea, salvados por su sangre, donde su amor sella sus corazones, llenos de talentos, ministerios, grandes virtudes del Señor, hoy operan en beneficio del enemigo, del maligno, haciendo lo incorrecto, hablando lo incorrecto, viviendo de manera incorrecta, donde justamente su reino no tiene lugar, no tiene gobierno, no tiene justamente posesión nuestra, sino que entendemos lo que no posee Dios, lo posee el enemigo. Lo que no posee la iglesia, lo posee el enemigo. No hay otros puntos en esto. No hay un intermedio. Entonces yo creo que acá otra vez volvemos a entender que no sirve la mezcla. No sirve un tiempo estar un poco arriba y otro tiempo estar abajo, porque eso trae una gran decepción. Eso trae que realmente la iglesia del Señor no esté a la altura de la madurez necesaria, de la estatura y la plenitud de Cristo para ejercer justamente ese dominio. Entonces, si hablamos de territorios, hablamos del alma. Hablamos, tu territorio puede ser justamente el matrimonio, la familia, un ministerio, tus hijos. Empezamos justamente a darnos cuenta que tu territorio puede ser tu barrio, la ciudad, la nación. Vemos que el territorio del Gadareno no estaba siendo gobernado por él, estaba siendo gobernado por enemigos. Entonces, acá es donde justamente uno empieza a entender, otra vez, lo digo siempre, lo enseño, hasta el cansancio, para que lo entendamos. A veces me pasa esto, lo explico, lo hablamos, lo enseñamos, y sin embargo todavía observo que hay gente que no comprendió, que no entendió esta parte tan importante, que el alma del hombre, que dijimos está formada por los pensamientos, emociones y voluntad, y si hablamos del corazón, le agregamos la conciencia, debe de ser poseída por Dios, no por nosotros. Debe ser poseída por Dios, no por el enemigo. Entonces ahí se debate justamente una lucha, en donde o gobierna el Espíritu Santo, o gobierna la carne, o gobierna el Espíritu Santo, o gobierna el espíritu de este mundo. O gobierna el Espíritu Santo, o gobierna en algunas áreas el enemigo. Entonces ahí donde vemos el libro, nuestra palabra del Señor, desde el Génesis al Apocalipsis, donde vemos un montón de circunstancias de guerras, de grandes pleitos, de grandes luchas por territorios, donde justamente si hablamos del libro de Josué, el libro
por excelencia de grandes batallas, de grandes conquistas y de grandes derrotas, donde a través de diferentes enseñanzas lo que hemos observado es que en algunas áreas dicen, y los cananeos convivían con el pueblo de Israel, y los eteos no fueron echados por completo, y los jebuseos siguen estando en comunión con... ¿Cómo comunión? Y como dice justamente la palabra, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué armonía hay entre el mundo y la vida del espíritu? ¿Qué convivencia hay entre la carne y el espíritu? Ahora yo te digo esto y haría un puntito, un paréntesis, y te preguntaría, y lo podríamos conversar y meditar, ¿cuánto pueblo de Dios hoy ves? ¿Cuánto pueblo de Dios hoy conoces y compartís tiempo que te das cuenta y quizás apoyes lo que yo estoy diciendo en donde sus vidas no le pertenecen por completo a Dios? Donde sus vidas están todavía en esa etapa donde lamentablemente todavía el enemigo convive y mora en el territorio que le pertenece a Dios, porque no fue echado. Entonces, acá justamente, si comparamos Josué, el libro de batallas, y Efesio, otro libro de batallas, hay en Efesios 6, que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad ahí en las regiones celestes. Ahí empezamos a entender cómo opera un reino de las tinieblas, que si la iglesia, que somos nosotros, esto lo ignora, yo te diría, estamos listos. Me podés hablar del amor, me podés hablar de que nos preparemos, me podés hablar de que el Señor te dio paz en algún área de acá y de allá, mientras sigamos viviendo para nosotros mismos y nuestros placeres e ignoramos esta gran batalla, tenemos un punto ciego del cual el enemigo sería un especialista y diría, Jorge, negociemos por favor, estemos en paz. Yo quiero, por lo menos, seguir en este territorio. Yo quiero seguir en esta familia. Yo quiero seguir en el legado que ellos no supieron ejercer correctamente. Yo estuve con sus bisabuelos, con sus abuelos y con sus padres y estaré en ellos. ¡Wow! Vos seguro que me estás diciendo ahí, no lo voy a pertenecer. Yo ya corté todas las maldiciones. Sí. Muchos dicen que ya todo fue hecho en la cruz del Calvario. Y todos podemos decir, seguro, y es un hecho. Él lo hizo ¿cuánto? Todo. Pero el enemigo no se fue. El Señor dice en el Salmo, ¿no? Mía es la tierra y su plenitud. Pero sin embargo el enemigo todavía está intentando usurpar lo que es de él, porque él nos dio la autoridad y el derecho, la potestad de echar a ese enemigo. Y si no ejercemos esa autoridad, esto va a seguir sucediendo, que hay un gadareno que es dominado, sojuzgado por el enemigo, aun cuando el Cristo estaba ahí. Entonces yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿cómo estás viviendo vos? ¿Gobernado por las circunstancias? ¿Gobernado por la crisis porque es muy fuerte y no estás preparado para enfrentarla? ¿Y no vas a poder pasar para el otro lado? ¿Porque no te formaron bien? ¿Porque la iglesia tiene un área ciega que no entiende que está en una batalla de continuo en tus pensamientos, en tus emociones, que intentan torcer la voluntad que tenés de servir al Altísimo, pero siempre pasa algo que no te permite llegar a la meta? ¿Quién te pensás que está detrás de eso? El diablo es un especialista en pasar desapercibido. Es más, tenemos muchísimos problemas, aún entre nosotros mismos, que justamente intentan sacarlo de lado.
Porque si Cristo vino, ya lo hizo todo. Y entonces, ¿por qué los enemigos? Y la tierra que el Señor le había dado a Josué, justamente a Moisés, que les dice, tomen posesión de las tierras que les he dado y echen al enemigo, echen los gigantes. Te doy la autoridad, Jorge, echa a tus enemigos. Uno podría decir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no tenemos una tierra sin enemigos? Este es el punto que quiero justamente tocar acá. Entonces, sabemos que Jesús sabía esto y les estaba enseñando en este pasaje lo que todos debemos de aprender. Y los discípulos tenían que aprender. Entonces uno entiende, hay solamente dos reinos, la luz y las tinieblas. No hay un tercer reino. O sea, quiero que comprendamos y seamos drásticos en esto. No hay gente que puede vivir en otro reino. O estás en las tinieblas o estás en el reino de la luz. No hay un término medio. Entonces, cuando uno ve al prójimo, por supuesto uno puede decir, si no tiene la salvación y no vive para Dios, está en tinieblas. Es un hecho. Entonces, justamente acá tenemos que ver que acá hay todo un proceso que es poderoso. Hay una gran transición entre el ser salvado y el poder justamente vivir en ese reino de conquista, de ese reino que se establece, de ese reino que representa una semilla. Yo quiero, en pocas palabras, algo que siempre nos gozamos y que para mí es importante que después lo podamos ver cuando termine este tiempo, esta charla, y vos lo puedas rumiar. Algunos lo van a entender ahora rápido, otros lo van a entender con el tiempo. Pero en este capítulo 4 y 5 de Marcos, es bueno mirar la parte global de la cual yo he podido ver a través de un precioso hombre, un servidor que lo desglosa de manera impresionante y que nos permite ver en este capítulo 4 y 5 un aspecto global. Y empieza justamente el capítulo con la parábola del sembrador, que presenta el reino como una semilla y que esa semilla cae en diferentes terrenos, que hablan del terreno del corazón. Entonces, fíjense, Él se siembra, la pequeña semilla que se siembra en nosotros, que se siembra en la tierra, que viene para salvarnos, algo muy pequeño, pero que tiene el anhelo justamente de crecer. Luego, si ustedes observan el capítulo 4, habla que no dejen la lámpara, la luz debajo de la mesa, sino pongan por encima de la mesa. Está hablando un poco de decir, o Dios gobierna, o la vida del Espíritu está arriba y gobierna, o la ponemos debajo de la mesa. ¿Qué quiere decir? La posición correcta para un cristiano sería espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo gobernando, el alma rendida, sujeta a Dios, y el cuerpo sano y lleno de su vida para operar y hacer su propósito. Ahora, si esto es al revés, y creo que podríamos decir que la mayoría quizás están en esta situación, si el alma gobierna, o sea, si la luz está puesta debajo de la mesa, no puede prosperar algo correcto. Y nuestro cuerpo lamentablemente lo va a sufrir, porque está invertido el orden. Entonces, justamente, la sugerencia por excelencia está en la palabra, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué nos pasa, santos? Tenemos más tendencia de satisfacer los deseos de la carne que satisfacerlo a Él. O sea, ponemos la luz debajo de la mesa, aunque nos duela. Aunque digo, no quiero que sea así. Pero lamentablemente funciona de muchas maneras así. Entonces, el reino de Dios es justamente algo que crece. Ahí en el versículo 28, si ustedes lo leen, dice, es como hierba, luego espiga y luego grano llenando la espiga. Fíjense el proceso de madurez. Hierba, espiga, grano llena la espiga. Entonces, ¿dependiendo de qué? ¿Dependiendo de qué? De la colaboración de mi corazón.
O sea, que si tu corazón o el mío no colaboran, no se rinden, no se entregan, no adquieren el conocimiento del consejo de su palabra, no somos obedientes, esto no se puede dar. Es imposible. Entonces empezamos a entender justamente que eso tiene que desarrollarse con gran poder. Por eso la semilla de mostaza, que comienza con algo pequeño y termina con algo grande. Entonces, imagínense, el Señor se siembra en nosotros, va creciendo justamente su vida para hacer justamente un propósito divino en cada uno de nosotros. Luego que viene, pasemos al otro lado, donde acá pasan cosas que las vamos a ir viendo hoy a través de este sermón, donde se desata la tormenta. Lo primero que pasa es, pasemos al otro lado, se desata la tormenta. Luego que viene, el enemigo quiere negociar, entiendan, si paso la tormenta, el enemigo quiere negociar, se encuentra con el Gadareno y le dice, negociemos, Jesús, está bien, sacame de este, pero déjame en el territorio. Entonces entendamos esto. Luego el pasaje que sigue es la mujer del flujo de sangre, capítulo 5, la mujer del flujo de sangre. Y luego viene el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Para que lo tengamos claro, es, si el reino de los cielos no crece, si la luz del Señor no es puesta por encima de la mesa y gobierna, justamente empezamos a entender que si queremos pasar para el otro lado, tenemos que tener vida del Señor, compromiso del Señor para pasar al otro lado, enfrentar al enemigo, el que hacía que con su gobierno hubiese flujo de sangre, que significa pérdida de la vida. Si yo comienzo a sangrar, lo que hago es perder mi vida y morir. Entonces, si todavía hoy hay gente que sigue teniendo heridas y pierde su vida, su sangre, lamentablemente muere. Ahora, si no enfrento al enemigo, no puede haber restauración, porque la mujer del flujo de sangre, cuando toca a Jesús, sale virtud y seca ese flujo de sangre, y por consiguiente Jesús, cuando termina de cesar esa pérdida de la vida, de la sangre, termina resucitando a la hija de Jairo. ¿Cuántos se gozan con esta poderosa gloria del Señor, que nos permite ver en pocos versículos todo su propósito global, todo lo que Él quiere hacer, y que tendríamos que ser beneficiados si podemos vivir con esto? Por eso, el segundo punto que quiero destacar es claridad. Claridad, como siempre los digo, y al principio de este camino en el Señor, en la iglesia de Jesucristo en Bernal, que estamos entendiendo como 4 palabras imperiosas: claridad, que quiero, proceso, cómo lo llevo a cabo, alineación y enfoque, para poder alcanzar realmente las metas. Acá Jesús le dice, pasemos al otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús tenía claro dónde iba. Y nosotros tenemos que tener claridad a dónde vamos. ¿Qué querés para tu vida? ¿Qué querés con el ministerio que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer en tu vida matrimonial? ¿Qué vas a hacer en la vida que te toca como padre, como madre? ¿Qué vas a hacer con las cosas que el Señor te ha dado? Si no tenés claridad, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Entonces nos damos cuenta que acá Jesús se despide de la multitud. Entonces, entendamos esto. Estuvieron con Jesús, pero no estaban dispuestos, es muy posible, a subirse a la barca y pasar al otro lado. Entonces uno en este punto comienza a darse cuenta que justamente la multitud no va a llegar al otro lado. Y si tuviéramos que sacar una enseñanza conforme a esto, es entender que hay muchos creyentes que son parte de esa multitud. ¿Qué quiere decir? No se comprometen, no están dispuestos a consagrarse, no están dispuestos a sacrificar sus vidas, no están dispuestos a andar en el espíritu, sino que están dispuestos más a satisfacer sus deseos carnales, mundanos, y donde el enemigo es muy posible que se vaya con ellos a sus casas, a su diario vivir,
Es ahí donde justamente esos cristianos es muy posible que se congreguen de vez en cuando o directamente no se congreguen. Entonces la pregunta que uno siempre se hace es, ¿cómo hace el Señor para obrar en gente que no tiene disposición del corazón, no tiene disposición de esforzarse para pasar al otro lado, no tiene deseos de subirse a una barca? Entonces, justamente los que toman decisiones correctas son los que se comprometen y se suben a esa barca y le hacen caso a Jesús. Ahí es donde yo pongo, asumen responsabilidades. Qué poderoso es tener esa capacidad de decisión, de asumir responsabilidades. Ustedes pónganse a pensar que los mayores conflictos, las mayores pérdidas, las mayores derrotas se suscitaron cuando hubo corazones inestables, inconstantes, que menguan, que abandonan, que dejan de hacer lo que dijeron que iban a hacer. Entonces ahí es donde, si nosotros tenemos un plan general, tendremos la capacidad de prepararnos. Si tengo un plan general, global, puedo ir a los detalles. Jesús tenía un propósito claro, por eso él dijo, pasemos al otro lado, porque evaluó los costos, evaluó con quién se iba a enfrentar, tomó decisiones correctas de las cuales yo te estoy animando a que consideres lo que te estoy hablando. ¿Qué quiere decir, pastor? Y te estoy diciendo que hay cosas que no van a terminar nunca en tu vida si vos no te comprometes a subirte y obedecer al Señor, que podríamos decir, por supuesto, subirte a la barca sería ser la iglesia del Señor. Ser el consagrado del Señor, la consagrada del Señor, el que se compromete, el que empieza a tomar decisiones y sabe de qué manera tiene que seguir al Señor. Dejando de lado aquello que te intenta matar, dejando de lado aquello que siempre te fue un obstáculo para desarrollarte emocionalmente y gobernar tu vida, para que dejen de gobernar tus pensamientos. Por eso Romanos 12, justamente, que es un texto muy tocado, es el hecho de decir, renueven sus pensamientos, renueven su forma de ser, justamente tomando la palabra del Señor para ser transformados. Esto tiene mucho que ver justamente con esto. Acá somos procesados por etapas. Acá es donde cada uno de nosotros debe tomar muy fuerte las decisiones que cada uno tiene que concebir y sostener justamente con el tiempo. Entonces, acá es donde empezamos a darnos cuenta que con gente que se decide, la barca donde iba Jesús y otras barcas, dice la palabra, ahí es donde cuando salen se desata la gran tormenta. Entonces, siempre yo lo enseño, y lo repito tantas veces, es el hecho que el verdadero enemigo aparece cuando vos estás en el verdadero lugar de transición hacia tu destino. El enemigo no aparece antes. Hay gente que te puede decir, no, estoy todo bien, cuando realmente está todo mal, pero en realidad el enemigo dice, nada, déjenla. Porque mientras no sirva al Altísimo, que aparentemente tenga una falsa paz, entonces uno empieza a darse cuenta que la tormenta se desata cuando ellos deciden ir al otro lado. Acá es donde justamente empezamos a darnos cuenta que empieza a haber una guerra, una crisis que se desata. Si uno lo evalúa desde el lugar donde todos estamos viviendo hoy, cuando vos intentás comprometerte al Señor y conquistar tus áreas, de golpe te das cuenta que todas esas emociones que no están conquistadas se alteran. Que esa depresión, tristeza, angustia, desánimo que aparentemente habían desaparecido, comienzan a emerger. ¡Wow! ¿Por qué me está pasando esto justamente que empiezo en la iglesia? Yo diría unas palabras que muchos conocen de mí. ¡Hey! Despertate.
Tontín, ¿qué no entendiste todavía? ¿Qué preferís? ¿Estar subyugado, subyugada por el enemigo? Y que justamente cuando empieza la tormenta, la tendencia es volverse atrás. Ahí es donde justamente uno tiene que empezar a definir, porque lo que entendió previamente, cuando se va a subir a la barca, que justamente es muy posible que se levanten tormentas. Si hablamos de servicio al Señor, donde está muchas veces muy desprestigiado, ¿en qué sentido? Que cualquiera sirve. Qué feo, pastor, que diga eso. Claro, la tendencia es, bueno, tampoco tenemos que andar mirando todo y tampoco tenemos que andar fijándonos en todo, porque al final terminamos siendo gente que condena, gente que llena de culpas o le pone pesadas cargas al otro. No se trata de eso. Jesús nunca negoció. Dios Todopoderoso nunca negoció en el Antiguo Testamento, ni tampoco lo hizo en el Nuevo. Por eso digo, un servicio que se degradó al punto tal que cualquier persona, en cualquier circunstancia de su vida, está sirviendo al Señor. En lugares de mucha responsabilidad. Ejemplo, orar por otros. Aconsejar cuando sus propias vidas muchas veces son un caos. Y cuando digo esto, santos, yo les pido por favor que por supuesto no me malinterpreten, porque yo peleo conscientemente intentando sacar a esa gente de ese lugar. No que soy un cuestionador. Estoy diciendo, si este hombre, si esta mujer sirve en las filas del Señor de una manera totalmente herida, inestable, complicada en sus emociones, en sus pensamientos, en su vida diaria, entonces mañana el enemigo los va a destruir. Porque cuando el enemigo vea que vos estás queriendo salvar a otro y no te salvaste a vos mismo, te va a destruir, porque él no quiere que la vida del Señor justamente sea impartida. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con un montón de cristianos que viven de cualquier manera. Con un montón de cristianos que si vos les pones un lugar estrecho se quejan y se van, porque prefieren estar entre las masas y no hacerse cargo de sus pecados grandes, importantes, justificando cualquier tipo de circunstancias para de alguna manera darle valía a lo que están haciendo en diferentes lugares. Entonces, ¿vieron cómo es esto? Van a cualquier lugar y entonces uno canta, el otro predica, el otro hace un montón de cosas, pero en realidad, si nos tenemos que sentar en una mesa redonda, cada uno sabe cómo está viviendo y sabe lo que está haciendo. Hay gente que sirve al Señor y no reconocen sus hijos. Hay gente que sirve al Señor y sigue pecando de manera desmedida. Hay gente que sirve al Señor y realmente está haciendo cualquier cosa en su vida secreta. Donde por supuesto a veces las personas quedan exhibidas por los que los conocen en derredor. Entonces uno tiene que ser muy cauto en todas esas cosas porque es ahí donde justamente estamos con grandes problemas. Entonces cuando pasan estas cosas, la tendencia ¿cuál es? ¿Querer volverse? Y yo te pregunto, ¿se están desatando crisis en tu vida? ¿Estás teniendo sentimientos y emociones desencontradas con el Señor? ¿Perdiste tu comunión con Él? ¿Perdiste tu confianza con Él? ¿Escogiste bajarte de la cruz y hacer justicia propia, personal? ¿Poner las cosas en cuenta? ¿Me tengo que separar? ¿Me voy de esto? ¿Abandono todo? ¿Esto no me interesa? ¿Nunca fue así? Puede pasar que estés viviendo eventos donde todavía realmente no estás estable internamente. Mi intención no es desanimarte, justamente es animarte. No pierdas la esperanza porque vamos a salir de esto y vamos a ser conquistadores, pero esto hay que resolverlo. La crisis hay que enfrentarla y vencerla. Si no es imposible pasar al otro lado, este es el punto. Ninguno de ustedes hoy que quizás estén viviendo en esa transición de crisis, pastor, estoy en medio de una tormenta. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu decisión hoy? ¿De qué manera entendés que podés estar abandonando?
Dios te está diciendo claramente un montón de cosas que no obedeces. Problema. Dios te está pidiendo que perdones y no vuelvas a traer el pasado al presente. Y no te estás dando cuenta que continuamente traes el pasado al presente, lágrimas, llantos, heridas que se vuelven a abrir, depresiones que se vuelven a presentar, angustias que vuelven a emerger de tu corazón. Es por causa de que no tenés resuelto lo que debes de resolver. Entonces empezamos a entender multitud y aquellos que se comprometen a sanar, a darle lugar al Señor Jesús, a poder comprender que es imposible echar a un enemigo del territorio si en realidad no tengo un corazón sano. Que acá es donde justamente Dios nos pide, sométanse a Dios. ¿Qué dice en Santiago? Sométanse a Dios, primer punto. Luego, resistan al enemigo. Entonces, es imposible pretender alcanzar victoria en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tu vida, con tu ministerio, si en realidad tu vida no se somete al Altísimo. Me podés vender cualquier imagen, me podés mostrar cualquier momento de tu vida, de felicidad, de alegría, de canto, de gozo, no hay problema con eso, pero cada uno de nosotros sabe por dentro en qué situación se encuentra. Por eso los momentos difíciles, y el enemigo lo sabe bien. Porque justamente lo que pasa, y en estos días se está viendo mucho, como han sucedido muchas cosas, justamente porque hay creyentes que están endebles en su interior. Realmente lo que pensaban tener sano no está sano. Y hay brotes de ira, hay brotes de enojo, hay brotes de falta de perdón, hay brotes de inseguridad, de inestabilidad. Y es ahí donde te recomiendo y decirte, vamos a perseverar porque Dios tiene justamente la salida. Persevera aún y a pesar de esto. Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando la expectativa no encaja con la realidad. Ahí es donde la gente intenta menguar. O sea, tengo una expectativa, tengo una oración, tengo un sentir que las cosas van a cambiar, pero cuando la realidad me es contraria a lo que estoy orando, a lo que estoy pensando, a lo que estoy decidiendo en el secreto, ahí me vengo abajo. Ese es un gran problema. Perseverar. Perseverá en medio de la crisis, aunque estés orando por tu matrimonio y tu matrimonio está, parece que peor que nunca. Yo te digo que perseveres porque la conquista viene pronto. Yo te estoy diciendo que si estás orando por tus hijos y la realidad es totalmente contraria a lo que estás orando, te digo perseverá porque Dios es poderoso para transformarlos, ¡pum!, en un instante a otro. Va a depender de que no dejes la embarcación, de que no te vuelva para atrás, para que justamente estés capacitado para llegar al otro lado. Tenemos que llegar al otro lado. Tenemos que llegar al final de la década. Tenemos que ser consecuentes, perseverantes y consagrados, porque Dios está con nosotros. El Altísimo, no cualquiera. El dueño y Señor del universo está con nosotros. Entonces, que no sean palabras que salen de tu boca y no de tu corazón. De labios me honran, dice el Señor, pero sus corazones están lejos, viven como quieren, hacen lo que quieren, piensan lo que quieren. Entonces es ahí donde tenemos gran mortandad y que tenemos que justamente cambiar las cosas, porque si vos tomás decisiones, lo que constituye una buena decisión es justamente que la ejecutes. Es lo que vas a hacer para tomarla y ponerla por obra. Eso hace que realmente sea algo que vos determinaste y lo cumpliste. O sea, ¿cuántas veces te viste cambiar? Dijiste una cosa, pero la pusiste por obra. Tuviste un sentir, pero bajaste del monte y hiciste otra cosa de lo que decidiste acá. Ese es nuestro problema. No podemos vivir en dos mundos. Entonces acá justamente es donde tenemos que implementar esa decisión y ejecutarla con el tiempo. Si vos observás que sos cambiante emocionalmente, es un lugar para que te pares y definas de una vez por todas las cosas que vas a hacer.
y sostener las decisiones. Si sos cambiante, es muy posible que sangres y pierdas la vida. Y no haya resurrección. Y haya un enemigo que controle tu territorio. Entonces, santo, dígame si eso no es doloroso. Dígame si eso no es triste. Entonces, justamente, no te quedes con lo que justamente debe ser tuyo. No te quedes afuera. No dejes que otros gobiernen lo que te pertenece. No dejes que las circunstancias que pasan en derredor se metan adentro tuyo. Vos tenés que ir gobernando como Jesús iba gobernando en la popa, controlando, durmiendo, porque él sabía quién lo acompañaba. ¡Wow! Poderoso. Entonces ahí es donde sé que lo voy a recuperar todo. No me importa el diagnóstico que me dieron. No me importa la realidad difícil que esté pasando mi familia. No importa en qué circunstancia está hoy el ministerio que Dios me ha dado. Lo vamos a recuperar todo porque estamos preparándonos, porque el enemigo es un mentiroso. El enemigo te engaña y te sigue diciendo que lo tuyo no vale, que no te quieren, que te abandonaron, que no te entienden, que no te comprenden. Continuamente te sugiere un montón de cosas con el solo hecho de que vos no avances y pases justamente al otro lado. Entonces, no aceptes algunas cosas como si fuera normal. Bueno, esto tiene que pasarme a mí. Estoy acostumbrado a que esto sea así. Y bueno, viste, Dios dirá. ¿Qué es lo que Dios va a decir? Si Dios nos bendijo con toda bendición celestial. Ahora, si no la apropiamos, entonces estamos complicados. Yo tengo que estar en el lugar correcto justamente para apropiarme del territorio. Jesús hacía lo correcto para tomar el territorio justamente, que estaba gobernado por el enemigo. Entonces ahí hay una lucha que yo te animo a que la lleves adelante por tu matrimonio, por tu familia, por tu legado, por tu descendencia, por la iglesia del Señor que realmente es edificada, y vamos a echar al enemigo donde se encuentre, lo vamos a enfrentar y lo vamos a derrocar, porque él ya está vencido. Por eso la crisis. Él te tiene miedo. Él le tenía miedo a Jesús. Él le tenía, entiendan, el enemigo vio quién iba a venir, por eso desata una tormenta. ¡Ja! ¡Qué bueno sentirme de esa manera! Algunos dirían, ¿qué? ¿Me tiene miedo el enemigo? Pero yo tengo miedo a él. Él te tiene miedo. Porque sabe que si tu potencial es liberado, lo vas a destruir. Agrandate en la fe. Agrandate en el Señor, si cabe la palabra, en el sentido que no sos portador de cualquiera, sos el tabernáculo de Dios, y Dios va a hacer grandes cosas con tu vida y con la de cada uno de nosotros. Hay gente que está esperando salvación y depende de que esa semilla que fue plantada en tu espíritu tome el gobierno de tu alma por completo, y que Dios sea un canal donde realmente nuestras vidas sean un canal del poder del Altísimo. Imagínense la tormenta, la crisis, los desastres, Jesús durmiendo. ¡Oh! ¿Cuántos hoy quizás puedan decir, la verdad, tengo unas crisis alrededor, pero estoy seguro y confiado, duermo en la popa de mi embarcación? Gobierno, seguridad, sé quién soy. Como decía hoy, sé a dónde voy, sé dónde estoy plantado. Sé quién está conmigo. Eso habla de alguien que está siendo gobernado por el Espíritu, como lo estaba siendo gobernado el Señor. Entonces, justamente acá es donde los discípulos terminan en una desesperación y los amarrean a Jesús. Entonces uno ahí es lo que yo decía un poco al principio. Algunos todavía tienen que acudir al Señor y no entienden que el Señor ya les dio el poder para justamente reprender algo que es muy loco y que estoy seguro que es, muchas veces te encontraste orando cosas locas que no estás entendiendo que son real. Ejemplo, ¿cómo voy a reprender el viento y la tormenta? Porque estoy loco.
El mundo se ríe. ¿De qué se ríe? De lo que no sabe. ¿Cuál es tu oración? ¿De qué manera estás entendiendo el Evangelio? ¿Que las guerras que hubo antes no son iguales que las guerras que hay hoy en el ambiente espiritual? ¿O el diablo se va a dejar aparecer y va a decir, acá estoy, Jorge, no me mates? Acá estoy, Jorge, detrás de tu esposo, detrás de tu esposa. Acá estoy, Jorge, controlando tu economía. Acá estoy, Jorge, gobernando tus emociones. ¿Eso te va a decir el diablo? Vamos. Uno tiene que decir como diciendo, no me menosprecies, me estás ofendiendo. Yo esto lo tengo claro, sé con quién peleo. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no lo haces? ¡Ey! Despertate. Entonces, ¿por qué te peleas con sangre y carne? Todo el día peleando contra el otro y no peleas contra el infierno. ¡Qué fácil que es pegarle a lo que estás viendo con tus ojos físicos! Con palabras, con heridas. No cruz, no la cruz. Me tengo que defender. ¡Ah! ¡Qué bueno! Vamos a servir al Señor con esta gente que un día es iracundo. Un día es un loco. Iba a decir una loca, ¿no? No quiero ofender a nadie. Bueno, el Señor me conoce como soy yo. Más vale, por eso no te va a poder usar. Pastor, me ofende usted. Siempre me está criticando. Me tira me tira por debajo. Al final yo me termino diciendo, a mí yo quiero que me animen. Bueno, tenés que buscar lo falso. Yo estoy para animarte, pero para confrontarte con las cosas que no estás determinando a hacer. Son muchos años viendo cristianos siendo derrotados. Como siempre enseñamos, Lot, el justo derrotado. El justo sometido al diablo. Los redimidos sometidos al infierno. ¿Qué meta? Ninguna meta. Tengo que tratar de vivir. Entonces, cuando Jesús reprende la tormenta, que nos parece una locura, tenemos que entender que la tormenta tenía vida, tenía personalidad satánica. La tormenta la levantaron el infierno que estaba del otro lado gobernando, sabiendo que era lo que venía. Yo quiero explicarte y que entiendas muy bien. Cada vez que se levantan crisis en tu vida es la señal de que el maligno no quiere que llegues al otro lado porque te tiene miedo. Y tenemos que conquistar todo lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que realmente atravesar esta década de punta a punta. Y cuanto más fuerte sea la crisis, más estoy entendiendo que ya estamos justo por alcanzar la gran victoria del Señor, porque se viene un poderoso avivamiento. ¡Aleluya! Pero no cualquiera lo puede abordar. Solo los que no son multitud, los que se suben a la marca y atraviesan justamente esta tormenta. Entonces, Jesús reprende la tormenta. Se da vuelta un poco los libros y dice, ¿qué les pasa a ustedes que están así, tan amedrentados? ¡Ey, despiértense! Le dice el Señor. ¿Cuál es vuestra fe? Y yo te digo a vos y me digo a mí mismo, Jorge, ¿cuál es tu fe? Vamos para adelante. Vamos con las promesas del Señor. Esto no debe ser un impedimento. Y si tengo una lucha, me voy a postrar delante de Dios y mis enemigos van a tener que caer porque la crisis la voy a soportar, la voy a vencer, porque justamente entendí que el tema es el territorio. Entonces, espero que ni siquiera tengas que despertar al maestro, sino que tomes la autoridad con la que Dios nos dio. Les doy toda autoridad, toda potestad para echar fuera al enemigo, para sanar a los enfermos, para libertar al cautivo. No digo que toda potestad. Moisés, ¿por qué clamas a mí? Levanta el báculo y abre el mar. ¡Oh! ¡Oh! Vamos, iglesia, a clamar y a interceder para que realmente lo que sea un obstáculo hoy termine siendo vencido.
porque tenemos muchas más cosas más altas para justamente conquistar. Y acá es donde justamente llegan al otro lado, porque vencieron la tormenta, hubo una gran bonanza. Ahora vuelvo a repetir esto porque no quiero que se olviden. Muchos se vuelven ante la crisis. Si hablamos del tema demoníaco, tenemos gente del Señor preciosa, que cuando empiezan a andar en el Señor, lo que tienen adentro, que lo fueron usurpados antes de venir al Señor, y el alma, dijimos, del hombre es el órgano en combate. Cuando empiezan a consagrarse y cuando empiezan a santificarse, empiezan las luchas, las crisis, los tormentos, los problemas. Cuando se levanta el esposo, la mujer se vuelve en contra. ¿Qué pasa? Cuando la mujer se levanta en el Señor, el hombre se pone en contra. Cuando los dos se levantan, hay circunstancias alrededor. Siempre vean cómo el enemigo levanta crisis, porque lo que no quiere es ser vencido. ¿Por quién? Por Cristo, ya lo dijimos, ya fue vencido en la cruz. Pero por vos y por mí, si no tomamos la autoridad, Él no va a ser resistido nunca. Él no se va a ir. Vuelvo a repetir el ejemplo que di hoy. Si a mí me usurparon un terreno que es mío y yo tengo la escritura, debo de legislar las leyes que tengo para echar al usurpador. Y si él no es legislado por la palabra del Señor y echado, él no va a soltar nada. Él no dijo, ¡ay, Jesús venció en la cruz! Ya nos vamos todos de acá. No, santos, el enemigo sigue estando. Mientras no lo echemos, estamos listos. Entonces ahí tenemos justamente un propósito firme, está en la tierra firme, y ahí justamente el enemigo está atormentado. ¿Sabe qué dice? ¡Uy! Estos atravesaron la crisis, ahora me van a enfrentar. Ahí te vuelvo a repetir, ¿viste que te tienen miedo? ¿Viste que lo que no quiere él es tu consagración? Lo que no quiere él es que perdones, lo que no quiere él es que te consagres. Lo que no quiere él, que realmente te postres delante de Dios y reconozcas cuáles son tus circunstancias para solucionarlas. Ahí está el punto fuerte de este texto. Él quiere negociar. Cuando viene el Gadareno, y lo destacamos en muchas prédicas, con todo el peso de la presión que tenía el Gadareno, el infierno no evitó que él se postrara. Que es una forma de adorarlo. Pero ahí surge un diálogo, de alguna manera, fuera de contexto. Ahí aparece justamente un diálogo de otra dimensión, diríamos. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Por qué vienes a atormentarnos? ¿Qué le dijo? Hijo del Altísimo. Nadie hasta ese momento le había dicho Hijo del Altísimo. El enemigo reconocía quién era él. Este es un punto importantísimo. Entonces empezás a darte cuenta cómo el enemigo lo que intenta hacer, sabiendo quién era el que estaba delante, es negociar. Es justamente empezar a elaborar una mentira. ¿Con quién? Con el mismo Jesús. Se resistían. El enemigo se resistió aún ante el Creador. Luchaba para no perder la región del versículo 10 del capítulo 5. Negociemos, Jesús. A este lo dejo, que lo goberné siempre, pero déjame la región, que es mía. Como un sicario. No, mejor dicho, como uno de esos que están en un lugar, viste, que toman el control y son dueños del barrio. Entendemos. Ahí está el punto. Dios va a buscar algo que era muy importante, significativo. El Gadareno no era cualquier cosa, era alguien muy significativo para el Señor. Y justamente por eso atendió. Entonces, ¿cuál es el punto principal que uno tiene que entender? El enemigo quiere seguir gobernando el territorio. Es como decir, bueno, me voy de Jorge,
pero déjame que siga gobernando la familia. Bueno, me voy de esta mujer, pero déjame que siga gobernando todo su legado y su descendencia. Porque estuve con sus padres, estuve con ella y con él, y quiero estar también con sus hijos. Ay, qué feo. Ay, cuánta gente dice, no, están así, no, yo no creo en eso. Bueno, ahí estamos plantados en una ignorancia. Falta de conocimiento, por eso el pueblo no puede perseverar, perece. Entonces, fíjense cómo hemos visto de muchas maneras este texto, basándonos más en el dolor del gadareno que en el comprender que la intención del enemigo era gobernar el territorio. Nos fijamos en las heridas, nos fijábamos que él se cortaba a sí mismo, nos fijábamos en el dolor, el desamparo, la oscuridad donde él vivía, nos fijábamos en el tormento de su mente, donde estaría lleno de locuras, donde uno se enfoca un poco en toda la gente que lo rodea, pero no nos estábamos enfocando en que el territorio era el problema en debate. Entonces uno empieza a tener un nivel más alto de entendimiento y decir, wow, yo no quiero que viva más en mí, ni en mi familia, ni en mi matrimonio, ni en mi descendencia. ¿Es verdad o no? Mirá un poco alrededor y en nuestra ascendencia. Abortos, separaciones, hablando de divorcios, o alcoholismo, o fatalidades, pleitos, contiendas de todo tipo. Viven en una casa pero están separados. Fíjate y chequea un poquito cómo es la historia de nuestro entorno familiar y te voy a decir, es muy posible que puedas detectar cómo está siendo tu historia influenciada hoy. Desórdenes emocionales en la madre, desórdenes emocionales en la hija. Desórdenes emocionales en el padre, es muy posible desórdenes emocionales en sus hijos. Empezamos a entender que hay una conducta repetitiva. Y ahí es donde estamos viendo que el enemigo está tomando el control acá, lo quiere tomar sobre los hijos, lo quiere tomar sobre los nietos, porque él quiere el territorio. Y si pierde a uno, le está diciendo, bueno, pero déjame en los demás. Entonces, ¿cómo pensamos salir de esta historia gravosa? Donde muchos padres, o muchos de nosotros, les toca ver vivir circunstancias que realmente duelen y que no queremos que vivan, pero tampoco están dispuestos a la guerra. Tampoco están dispuestos a consagrarse y ponerse a cuentas. Yo te pregunto a vos, mirándote a los ojos, ¿cuántas cosas todavía sabés que vas a vivir? Porque en realidad sos más de la multitud que los que se consagran. Sos de aquellos que ante la crisis abandonan. Te estoy hablando de esto para que consideres que justamente mi intención es animarte y que te vuelvas al Señor. Y que si estabas en la multitud, de una vez por todas te subas a la barca y te consagres. Porque luego no nos quejemos de que la mortandad sigue subsistiendo y seguimos teniendo derrotas reiterativas cuando en realidad le estás pidiendo al Señor que haga algo que nosotros no queremos hacer. Por favor, pongámonos de acuerdo. Sería una batalla despareja. Sería una batalla sin sentido. A mí me lamenta la gente que justamente está continuamente en una batalla, pero que no las gana, porque vive de cualquier manera, sigue pensando y expresando sus emociones con libertinaje, de cualquier manera, no importa si ofende, no importa si lastima, la gente, ya soy así, y el que le guste, le guste. Bueno, sigamos viviendo así, santos. Luego no te quejes cuando la mortandad aparece. Es como hoy en día, hablando de la sociedad o las circunstancias de este momento, nos sorprendamos que el sistema educativo o el sistema sanitario esté colapsado, porque nunca nos preparamos y nunca nos interesó.
Y si miramos las congregaciones y miramos la gran mortandad y miramos un montón de gente que dice, bueno, Dios ya va a ir obrando, estamos orando por usted. Mentira, la mayoría no lo hace. Entonces entendamos como la misma iglesia que debería ser vencedora está siendo de alguna manera sus santos vencidos. ¿Cómo vencidos? Si Cristo hizo todo en la cruz. Bueno, listo, quédate con eso. No echemos más al devorador. No lo resistamos. No me hables del diablo. Yo no hablo del diablo, yo hablo de Jesucristo. Yo hablo del señorío de Jesucristo. Yo hablo de la palabra poderosa, el verbo hecho carne, que vino de la tierra y sojuzgó la rebelión. Sojuzgó y gobernó la rebelión en la crisis, en la tormenta. Y sometió al devorador. Y aunque se resistiera, él hizo una gran obra, poderosa. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que entender que podemos caer en el engaño de tratar más con lo meloso de las circunstancias sin dejar de ver qué es lo que quiere es el territorio. Él quiere seguir estando en el lugar que debe ser echado. Entonces, que justamente sepamos todos manejar el dolor para no someternos al enemigo, sino vencerlo. Entonces, cuando vos y yo sepamos gobernar, administrar dolor en las emociones, en los pensamientos, ahí vamos a estar preparados en ese umbral que nos capacita para poseer la victoria y vencer al enemigo. Yo he visto gente en medio de las administraciones sufrir en gran manera porque tenía que confesar sus pecados, porque le causaba dolor en su cuerpo, porque no era fácil el ser libertado y que conllevaba una guerra, pero que enfrentaron el dolor y sometieron al maligno y lo vencieron. Pero el dolor lo pasaron. Entonces ahí es donde yo digo, gobernaste dolor, gobernaste la circunstancia. Entonces hay que enfrentar la crisis y vencerla antes justamente de quedarse sin nada, sin destino, sin propósito. Mucha gente ante ese evento se detiene. Entonces yo te digo, no es una película la que estamos viviendo. Vos y yo somos los protagonistas. Es lindo ver una serie como yo lo puedo ver y vos, es ahí donde nosotros no estamos arriesgando nada. Ahora, ¿cuántos cristianos hay que toman la iglesia como una serie, como una película donde otros pelean? Pastor, ore por mis hijos, por favor. Sí, está todo lindo, pero vos tenés que orar. Pastor, por favor le pido, ore por mi esposa. Ora vos. Vos tenés que orar, santo del Señor. Viene la mujer, pastor, clamo por él, estoy orando. A veces cuando después investigo digo, no estoy orando, de vez en cuando estoy en la comida oro por él. ¿Ves que no? Clamás. ¿Quién va a cambiar a ese? Y pero el Espíritu Santo, si no encuentra a Dios un clamor, busco quien se ponga en la brecha. Pero no la hallé. Vuelvo a repetir, una responsabilidad divina y una responsabilidad humana. Tienen que estar las dos. Para que su reino prospere y su poder se ejecute sobre la tierra. Entonces acá justamente es donde el Señor interviene poderosamente. Resiste a ese enemigo. En este caso le da permiso para que se vaya con los cerdos. Y lo que tenemos que entender es que para la época, el negocio de los cerdos era inmundo. Entonces, los demonios salen del Gadareno, toman el control de los demonios y los demonios, imposibles de soportar la presión satánica, se suicidan. El Señor gobernándolo todo.
cuando el Señor te liberta, de alguna manera vos y yo dejamos hacer negocios inmundos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Si no es así, es muy posible que de cuando en cuando te encuentres haciendo algo que lo satisface al maligno, porque no fue echado y los negocios inmundos se siguen practicando. O sea, pecado, pornografía, abusos, adulterios, mentiras, robos, fornicaciones, disensiones, pleitos, orgías. Y hay una lista larguísima. Entonces, fíjense lo importante que es estar en este punto. Ahora, ¿estás entendiendo por qué ahora la crisis de la tormenta? Porque Él no quiere ser echado y perder el territorio. Este es el punto importante y estamos cerrando este tiempo. Donde empezamos a tener claridad de que el enemigo, de muchas formas, lo que va a intentar es que vos y yo no pasemos al otro lado. Porque no puede enfrentar a Jesús. Ningún enemigo lo enfrentó una vez y pudo hacerlo 2 veces. No he visto a ningún enemigo no someterse al poder del Santo Espíritu de Dios, con un corazón que sabe rendirse y postrarse. Lamentablemente hay gente que le tiene más miedo al enemigo que vivir en el temor del Señor. Le tiene más miedo a una entidad satánica, en algunos casos, que han invocado la brujería, la hechicería. Hay hombres que se acostaron con mujeres que practicaron diferentes ritos conscientemente y a veces no quieren renunciar. Hay mujeres que justamente practicaron y tuvieron relaciones con gente de un entorno espiritual oscuro y le tienen más miedo a eso que renunciar a su pecado y consagrarse. El enemigo se encarga de quitarlos de ese lugar donde lo están ayudando y va a ser confrontado. Porque él sabe que va a ser vencido. Entonces yo pregunto, ¿qué estamos haciendo en la iglesia del Señor? ¿Estamos confrontando un reino en las tinieblas porque tenemos que pasar al otro lado? ¿Y soportamos las crisis o nos entregamos? Y vemos como todo pasa. Y nada se alcanza. Quedándonos en nuestros hogares o en nuestras camas, llorando por mucho tiempo. Porque un día vas a recordar que tuviste la posibilidad de luchar y no quisiste. Tuviste la oportunidad de consagrarte y no quisiste. Tuviste la oportunidad de ser usado por Dios y no quisiste. Y vas a llorar porque el tiempo se va. Y porque es preferible estar en una lucha que estar fuera de esa lucha y no alcanzar ningún destino. Entonces yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Pensás que esto es un juego? ¿Que vos lo estás gobernando como quien tiene dados en la mano? ¿Qué pensás? ¿Que todo lo que está alrededor va a cambiar por sí mismo? Si el infierno está ahí. Para poder ejercer la bendición de la primera, segunda, tercera y cuarta generación, vos tenés que estar en el lugar correcto. Abraham, como nuestro padre de la fe, tuvo la certeza de cómo sostener la bendición. Y cuando él se comprometía y daba las ofrendas al Señor, hablando de su vida, de su hijo, y los diezmos a Melquisedec, él espantaba a las aves, porque esas aves lo que querían es que esas ofrendas, esa vida entregada, no fuera tomada por Dios. Porque él sabe que si vos haces la voluntad correcta del Señor, no puede como tocarte. No puede volver a poseer el territorio que Dios te dio, que Dios nos dio. La iglesia debe de prevalecer y resistir el Hades. Estamos llenos de la vida de lo alto.
Entonces acá es justamente donde te animo y te digo, no permitas que siga pasando lo mismo que todos los años. Si te encontrás conmigo, y por supuesto te voy a confrontar en el amor del Señor, y te voy a decir por qué. No te puedo acariciar. No te puedo decir, bueno, sí, voy a estar orando. No, mentira, te voy a decir, ¿sabés por qué no pasa esto? Porque vos no asumís ningún compromiso, ninguna responsabilidad. Porque vos ante la crisis te volvés atrás. Entonces está dependiendo de vos, te doy la responsabilidad y yo también la asumo. Porque hay cosas que quizás Dios me está pidiendo más todavía o me está exigiendo más. Y debo de asumir esa responsabilidad. Entonces, si no enfrentás la crisis y la vences, como lo dice el título, ¿de qué manera vas a tomar el territorio? Entonces, justamente ahí es donde yo digo, Dios nos está entrenando en esta crisis para poder conquistar el territorio. Estoy gozoso sabiendo que el Dios Todopoderoso está puliendo a muchos santos. Y hay una mayor búsqueda, y hay una mayor entrega. Hay ojos abiertos, atentos, vigilantes, en buscar, en levantar el altar, en restaurarlo, en ejercer esa responsabilidad y autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, el que era cautivo fue libre. Y ahí decíamos en el versículo 15, y el que estaba destruido, el que estaba anulado mentalmente, emocionalmente, el que sería a sí mismo, estaba sentado y en su juicio cabal. Los que lo vieron temieron. Los negocios inmundos fueron destruidos. Y ese hombre le predicó a toda una Decápolis. Gadara era una parte de esa Decápolis, 10 ciudades. Que este hombre predicó su palabra. ¿Saben por qué? Porque el enemigo dejó el territorio. Y yo creo que vienen días donde el enemigo va a dejar el territorio, va a dejar tu barrio, va a dejar tu ciudad, va a dejar la nación. Si la iglesia se levanta como poderoso en la oración, en la intercesión, en el gemir, en la santidad, en la consagración, y vamos a recuperar todo lo que supuestamente has perdido. Es tuyo, nada más que lo usurparon. Y que tenés que estar preparado para la crisis y vencerla para justamente conquistar el territorio. Entonces ahí es donde te vuelvo a repetir esto. Si hoy sos parte de la multitud, subite a la barca. Vení y congregate. Que Jesús te haga tu Señor. Forma parte de ese gran ejército. Esto no lo hace un solo hombre, una sola mujer. Esto lo hacemos corporativamente. Por eso te vuelvo a repetir, la semilla del reino comienza con algo pequeño y termina con la iglesia vencedora. ¡Ah, Jesús! Estoy lleno de fe, porque sé que cosas grandes y poderosas van a pasar en medio nuestro. Vamos a ver desatarse sus maravillas y el poder del Altísimo. Vamos a ver enfermos literales ser sanados. Vamos a ver entidades satánicas tomando el control de mucha gente y de barrios, siendo destruidos porque hemos soportado la crisis. Y su palabra va a ser predicada en todo tiempo y en todo lugar, de día y de noche, al acostarnos y al levantarnos.